¿Ya? Buenos días, apreciados estudiantes. Nuestro tema continúa con pórticos para el análisis de sus fuerzas internas. Al igual que en las vigas, por ejemplo en este pórtico, si hacemos un corte, vamos a tener el mismo análisis que en las vigas. Acá si colocamos las componentes de la reacción en A, pues serán AX y AY. Y acá en el corte, digamos C, vamos a tener la fuerza normal en C, la fuerza cortante en C y el momento flector en C. Las flechas están según la convención internacional. Si nosotros hiciéramos un corte en una columna, por ejemplo aquí en D, igualmente diríamos, aquí en el apoyo A siguen estas mismas componentes, digamos AX, AY, y aquí en el corte voy a tener entonces la fuerza normal en D, la fuerza cortante en D y el momento flector en D. Para comenzar a analizar, vamos a tomar un pórtico de un piso y una luz, donde vamos a calcular las fuerzas en cada uno de los tres elementos, las dos columnas y la viga, y dibujar el despiece y los diagramas de fuerza cortante, momento flector y fuerza normal. Este pórtico, entonces, ustedes ya lo saben analizar, ya saben el análisis de estaticidad. Como incógnitas, vamos a tener la columna CD, nos va a presentar 4 incógnitas, las vigas, cada una 5 incógnitas, la viga y la columna AB 5 incógnitas, para un total de 14 incógnitas. Las ecuaciones estáticas que se nos presentan entonces son como 3 elementos, 3 ecuaciones para 9, un nudo rígido donde se me presentan 3 ecuaciones para 3 y un nudo articulado, 2 ecuaciones para 2, total 14 incógnitas, 14 ecuaciones. La estructura es isostática. Luego, si es isostática, tiene una solución exclusivamente por el método de la estática. Entonces tomamos el pórtico, lo cargamos, ahí está, es el mismo pórtico, pero ya con sus cargas. En la columna AB, una carga distribuida de 24 kN, en la viga BC, una carga uniformemente distribuida de 48 kN y una carga puntual de 80 kN con las dimensiones que aparecen acá. Entonces, para el cálculo de primero de las fuerzas externas en los apoyos, las reacciones, entonces vamos a tener las componentes, dense cuenta de una vez que este apoyo es articulado, este también, entonces las componentes en X y en Y, por traslación en cada uno de los apoyos. De acuerdo a eso, entonces vamos a plantear en este diagrama las ecuaciones estáticas. Entonces tomo momentos con respecto a A, ustedes saben eso ya muy bien, de Y por 8 metros, y cada una de las fuerzas por la correspondiente distancia, obteniendo la ecuación para calcular de Y, 192 kN, la suma de fuerzas en Y, también me da una ecuación en donde Y es independiente, 176 kN hacia arriba ambas reacciones. La ecuación 3, la suma de fuerzas en X, entonces vamos a tener igualmente esta ecuación en X, presenta dos incógnitas, AX y DX, por lo que es una ecuación que necesitaría una simultánea. Entonces,
pasamos a hacer un análisis para utilizar y poder analizar esta ecuación. En la columna CD, esta columna, como podemos apreciar, solamente se presentan dos fuerzas, una en C y una en D. La viga le hace fuerza a la columna y el apoyo le hace fuerza a la columna, son las dos fuerzas, viga sobre columna, apoyo sobre columna. Aquí las tenemos representadas entonces, esas dos fuerzas. Al ser únicamente dos en los extremos, esas fuerzas necesariamente son axiales, o sea que no va a existir componente en X ni en C ni en D. Al no existir componente en X en D, al no existir componente en X en D, pues dx es 0. Al ser dx 0, acá esta componente, paso a la ecuación 3 y entonces me va a quedar menos ax menos 0 más 96, luego ax es 96, me da positivo, luego es hacia la izquierda, como lo habíamos asumido en el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. Ahora analizamos la columna AB. Analizamos la columna AB. Entonces ya se calculó en A las componentes de la reacción, en X 96 kN hacia la izquierda y en Y 176 kN hacia arriba. Si analizamos el nudo B, este nudo B, como ya se estudió, es un nudo rígido, donde se va a presentar restricción al movimiento de traslación y al movimiento de rotación. Entonces, miremos, por sentido común, yo puedo aplicar una más de las 14 ecuaciones que nosotros tenemos y decir que la suma de fuerzas en Y, necesariamente, para que dé 0, como la única que existe es acá en B, necesariamente pues tiene que ser 176 kN. En X, acá la fuerza actuante es de 96 y la reactiva nos dio 96 en sentido contrario. Luego, ¿qué quiere decir? Que aquí en B no va a existir reacción en X, una componente en X, por lo tanto es 0. La única que tenemos entonces es 176 kN. Ahora bien, este es un nudo rígido, por lo tanto hay restricción al giro, por lo tanto también existe un momento que restringe el movimiento. Aquí tenemos un par de fuerzas, el momento debe ser igual y contrario a ese par. Entonces, este par es 96 kN por la distancia que lo separa, que es 2 metros. Entonces, eso nos da 2 por 6, 12, 2 por 9, 18, 192 kN por metro. Entonces, al ser este par negativo, el par que hace la viga sobre esta columna, este momento, será positivo y equivalente a 192 kN metro. Entonces ahí tengo ya el análisis de mi columna. Con el análisis de la columna, pues puedo comenzar ya a realizar el correspondiente despiece de la estructura. Entonces miremos, hacemos acá el despiece del pórtico. Aquí ya tenemos todas nuestras fuerzas conocidas. Entonces bien sabemos que aquí van a ser 24 kN por metro, que equivale en total a 96. Aquí ya se calculó en A, que son 176 kN, aquí 96 kN, acá
tenemos 176 kilonewton, en X no existe componente, y el momento que calculamos de 192 kilonewton. Entonces puedo pasar a la viga en el mismo nudo. Entonces la suma de fuerzas en el nudo, acuérdense que tenemos 3 ecuaciones, de esas 14, entonces en Y debe existir equilibrio. Si la viga le hace a la columna una fuerza de 176 kilonewton, la columna le responde con la misma fuerza en sentido contrario, 176 kilonewton, y con igual momento de 192 kilonewton metro, pero en sentido contrario. Luego este momento, aquí escribo el valor, 192 kilonewton metro. En la viga esta carga distribuida, pues sabemos que vale 48 kilonewton por metro, y la carga puntual 80 kilonewton. Si vamos ahora a la columna de la derecha, se calculó que en esa columna CD la única fuerza que existe es axial de 192 kilonewton. Entonces acá vamos a tener 192 kilonewton, y lógicamente para que en la columna haya equilibrio, ya se dijo 192, pero en forma axial, exclusivamente axial. Nuevamente, entonces decimos aquí en el nudo C, vamos a tener que si son 192 kilonewton, aquí obviamente la columna le hará a la viga 192 kilonewton. Esa es otra ecuación estática de las 14. Entonces colocamos nuestras letras A, B, este es el mismo nudo B, este es C, este es el mismo C, este es el D, obteniendo el despiece de la estructura, como ustedes pueden apreciar. Bueno, este despiece es el que nos da a nosotros la base para dibujar los diagramas de las fuerzas internas: fuerza cortante, momento flector y fuerza normal. Entonces, para la fuerza cortante, al igual que en las vigas que les envié en el video anterior, pues si aquí tenemos la columna AB, las fuerzas que cortan mi columna, esta de 96 kilonewton, pues me va a producir un salto, como ustedes lo pueden apreciar, equivalente al valor pues de 96 kilonewton. Aquí está fuerza cortante y kilonewton, 96. Entonces vamos a tener que va a bajar contra la columna, se va a acercar hacia la columna de acuerdo a lo que nos dice esta carga uniformemente distribuida, cortando, aquí es grado 0, aquí es grado 1. ¿Va a bajar cuánto? Pues la puntual acá, 24 por 4 es 96, o sea que llega a 0, a este punto. Así es que en este extremo vamos a tener una recta que parte de 96 y llega a 0 en la columna. Para la viga, las fuerzas que cortan, miremos nuestra viga, para las fuerzas que cortan, entonces acá voy a tener corta 176, digamos entonces 176, y vemos aquí nuestra carga uniformemente distribuida, pues que va produciendo un corte con una pendiente de B de X menos W, al igual acá que en la columna. La pendiente, no olviden que es la carga con signo contrario, aquí les estoy recordando. El punto de corte entonces será 176, que tenemos que equivale el salto que da la fuerza debido a la carga puntual, 176 dividido entre 48, entonces eso nos da 367. Entonces va a cortar aquí en este punto 367 hasta donde se termina la carga, que es donde empieza la fuerza de 80 kilonewton. O sea que voy a tener mi recta
con pendiente menos 48 hasta ese punto donde se llega entonces con un valor de 112, o sea, 176 menos 48 por 6 me da menos 112. Luego viene la puntual de 80, entonces que me baja, aquí hay un salto de 80 y sigue constante hasta el final con ese valor de 80, porque ya acá es vacío, grado acá no existe, entonces acá el grado es 0, y tengo acá entonces mi diagrama de fuerza cortante para la viga del pórtico. Este es exclusivamente para la columna entonces AB. Este para la viga BC es el diagrama de fuerza cortante, y en la columna CD, bien lo pueden apreciar, no está sometida a corte, no existan fuerzas cortantes, entonces sencillamente lo representamos de esa manera. Entonces, para trazar con base en este diagrama, el diagrama de momentos, hay que tener en cuenta aquí, el corte fue en 367, sacamos las áreas correspondientes, teniendo que esta área de este triángulo nos da 192, que son momentos. Acá esta área de este triángulo nos da 322.7. El área de este triángulo pequeño nos da 130.7. Aquí lo anoto, 130.7. Y el área de este último rectángulo nos da 384. Entonces, 192, 322.7, 130.7 y 384. Ya saben que con esas áreas que nos da acá el diagrama de fuerza cortante, podemos proceder para trazar el diagrama de momentos. Entonces, ya aquí sencillamente nos basamos en el diagrama de fuerza cortante. Miramos el pórtico, no olvidemos que acá son articulaciones. Si son articulaciones, sabemos que el momento debe ser 0 tanto en A como en D. Entonces aquí al iniciar mi diagrama de momentos, aquí será 0, articulación, aquí en A. Y acá entonces, pues le sumo el área, son 192, entonces digamos aquí en este punto. Aquí la fuerza cortante aquí es 0. Y sabemos que donde la fuerza cortante es 0, el momento es máximo. Aquí es primer grado, aquí será segundo grado. Esta es una parábola de segundo grado que tiene su máximo al final. Y ese valor pues es 0 más 192, pues aquí tendré un momento de 192. Iniciando la viga ahora la viga, ya está el diagrama de la columna AB, ahora la viga. La viga empieza con un momento de 192 que me produce una flexión positiva, ya que va a hacer que las fibras superiores estén a compresión y las inferiores a tensión. Entonces voy a tener que, como ese momento equivale a 192, empieza el diagrama de momentos con un salto de 192. Entonces digamos que sea aquí, 192. Sube el área correspondiente al triángulo hasta este punto donde la fuerza cortante es 0. Sabemos que donde la fuerza cortante es 0, el momento flector será máximo. Aquí voy a tener un máximo. Ese máximo equivale, sumando 192 más 322.7, 514.7. 514.7 menos 130.7, entonces llegamos aquí a este punto a un valor de 384. 384 menos esta área, 384, pues me da 0, porque aquí debe dar 0, porque recuerden que es el nudo articulado. C en nuestro pórtico sabemos que ese es la articulación. Entonces, si nos diera un valor diferente a 0 en este punto, pues no estaría correcto. Aquí tenemos que es de primer grado, entonces voy a tener hasta ese punto
una parábola de segundo grado. Pero luego, como acá nosotros tenemos grado 0, pendiente 0, grado 0 acá, entonces nosotros vamos a tener acá que la recta es la gráfica de grado 1, acá viene entonces una recta. En la columna podemos apreciar nosotros, que no está sometida a flexión porque no existen cargas, entonces miremos acá, esta columna solamente está sometida a fuerzas axiales, no hay fuerzas de corte y tampoco la columna está sometida a flexión, por lo tanto mi diagrama de momento flector es tal como ya lo tenemos aquí, en donde este momento es positivo y este momento es positivo. Por último, el diagrama de fuerzas normales. Las fuerzas normales, pues sencillamente las podemos ver acá en el despiece, solamente existen en las dos columnas, en AB son fuerzas axiales de 176 kilonewtons, está comprimida 176 por fuerza axial. La columna CD también por fuerza axial está comprimida, un valor de 192. Entonces sencillamente a una escala determinada, digamos que aquí son 176, que hay un salto y aquí hay un salto, 176 kilonewtons, y esto algo más, 192, siempre constante, 192, esto forma parte del diagrama, 192. Como es compresión, lo dibujamos precisamente en la parte interna del pórtico, y lo que indica pues de que está sometida a compresión, por lo que le colocamos signo menos. Ahí tenemos la identificación, siempre hay que colocar la identificación de cada elemento. Y entonces tenemos aquí el panorama de los diagramas de las fuerzas internas, fuerza cortante, momento flector, fuerza cortante, momento flector, fuerza normal. Acuérdense que el momento va a indicar la forma cómo se me va a flectar mi pórtico. Entonces, aproximadamente, la curva elástica de mi pórtico, pues esto indica que hay compresión acá en estas fibras de afuera, y acá hay tensión en las fibras de adentro. En cambio, en la viga vamos a tener compresión en la parte superior, todo el momento es positivo, tensión en la parte inferior. Eso es clave para luego los diseños que se nos presentan en estructuras. Entonces, apreciados estudiantes, nuevamente un saludo. Con esto ya les doy las indicaciones de todos los temas relacionados con la unidad 1. Con esto espero que el taller que les envié quede completamente resuelto para las fechas indicadas, ahí para la fecha que se les colocó, y ya les enviaré entonces para poder hacer un parcial acerca de estos temas que les he enviado por video. Espero que sean lo más útiles posibles. Además, pues ya se les ha enviado algún material, especialmente de mi libro Competencias Básicas de Estática, en donde tienen otros ejemplos, tanto de vigas como de pórticos en el análisis de fuerzas internas. Éxitos, que estén muy bien.